El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que el peso va a ser la moneda fuerte y que la gente va a tener que desprenderse de los dólares para pagar los impuestos. Horas más tarde explicó que comprar dólares es una mala inversión, porque cada vez que va a realizar esta operación va a haber menos pesos disponibles. Mientras tanto, el Banco Central, por tercer día consecutivo, salió a controlar la cotización de los diferentes tipos de cambio, vendiendo 106 millones de dólares. A casi una semana de las medidas económicas anunciadas por el gobierno, el Central sigue vendiendo dólares. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Auditarán 1.200.000 pensiones por invalidez. El gobierno denunció irregularidades en el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral en todo el país. Aseguran que solo el 7% cumple con los requisitos y se investiga el desvío de miles de millones de dólares. El vocero presidencial aseguró que una de las pensiones se otorgó con la radiografía de un perro. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó hoy que el Banco Central envió sus tenencias de oro al exterior. De esta manera busca que generen rendimiento, ya que, según dijo Caputo, el país necesita maximizar los retornos de sus activos como parte de una estrategia para administrar de manera más eficiente las reservas internacionales. Si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno. Acuerdo por los fondos de la coparticipación. Jorge Macri se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, para destrabar el pago de los fondos adeudados a la ciudad y convinieron que desde el 1 de agosto el gobierno nacional comenzará a pagar el 2.95% que determinó la Corte Suprema de Justicia. Buena reunión, una muy buena reunión, diría yo. Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires ha hecho un aporte importante a lo largo de estos meses, dándole tiempo al gobierno nacional para entender los números, ordenar sus números macro, ha hecho un gran esfuerzo. Se terminó la segunda etapa de Darío Benedetto en Boca y lo anunció mediante redes sociales, pero también lo hizo despidiéndose de sus compañeros, de las autoridades del club y obviamente de los fanáticos, a quienes le dejó un mensaje bastante bonito. Pero me quedo con el rendimiento del equipo, hicimos un gran partido. Hoy yo soy Pipa Benedetto gracias a ustedes y gracias al escudo de Boca y le estoy eternamente agradecido. Día del amigo, pese a la crisis, se festeja igual. No bajan las reservas para almorzar, cenar o compartir una picada. Los precios para 4 personas rondan los 80.000 pesos. ¿Cuáles son las alternativas que más se eligen para celebrar una fecha que ya es tradicional en la ciudad? En Goya, Corrientes, hay mucha tensión porque está declarando el comisario Walter Maciel, detenido por el encubrimiento ante la desaparición de Loan hace hoy ya 36 días. Trabajando en el lugar, en un escenario muy particular, está el periodista Omar Aquino. Hola Omar, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos, para todo el equipo. Así es como vos lo mencionás, un clima de mucha tensión, de mucha impotencia también por parte de toda la gente que se acercó acá. Esto estaba dentro de lo previsto. Cuando hoy, en horas de la tarde, aproximadamente a las 13 horas, se acercó hasta el juzgado federal, lo trajeron desde el penal federal de Salta y llegó a las, como decíamos, 13:30 aproximadamente a declarar. Y todavía se encuentra aquí en este lugar el ex comisario de la localidad de 9 de julio, Walter Maciel. Omar, ¿qué ha pasado a lo largo del día? Porque hemos podido chequear y ver información que mostraba una situación muy particular en la calle. De hecho, estamos viendo en imagen un cordón policial muy importante a los vecinos, a los manifestantes en otro lado, pero esa fogata no tiene que ver con combatir el frío, allí pasan otras cosas. Exactamente. Exactamente, la gente se fue de a poco acercando hasta más o menos para
ir lo más cerca posible de la puerta para hacerse oír. Y bueno, y también empezaron a prender primero un fuego un poco más chico, y la policía intentaba que eso no se lleve adelante, intentaba apagar el fuego pateándolo, hubo algunos empujones, algún cruce de manos también, de algunos manifestantes ahí con nada grave, por cierto, más allá de que una persona se descompensó porque le habían arrojado gas pimienta y lo tuvieron que hospitalizar. Se acercó a este lugar una ambulancia y lo llevaron hasta un centro de atención de la salud. Y bueno, esto fue lo que se vio durante toda la tarde. Bueno, aproximadamente a la hora 16 empezó la declaración de Maciel, y hubo también un cuarto intermedio. La jueza, recordemos que a el único que le toma declaración presencial es a Maciel, al único de los 7 detenidos, porque consideraba que estaban, el servicio penitenciario les otorgó las garantías, y porque la jueza tenía algún dato que quizás le era de mucha relevancia, y por eso lo quería, por así decirlo, tenerlo cara a cara. Y también por una petición, por lo que sabemos, de la defensa del doctor Miguel Ángel Pierri, que está defendiendo a Maciel en esta causa. Bien, sabemos que hoy habló también el gobernador de la provincia de Corrientes, que hubo una conferencia de prensa de Gustavo Valdés. Sí. Vamos a compartir un tramo de esa conferencia y luego ampliamos los detalles. Vamos. Bueno. Pues dicho esto, hoy queremos decir que confíen en el gobierno, porque no tenemos absolutamente nada que ver, como pretenden hacer ver algunos malintencionados y algunos caranchos políticos. Nosotros estamos a disposición de la justicia federal, estamos a disposición de la justicia provincial, y seguimos trabajando con la misma fuerza, con el mismo compromiso y con el mismo coraje para descubrir quién se llevó a Loan. El año que viene se vota en Corrientes. ¿Pensás que esta declaración del gobernador Valdés tiene que ver con tratar de evitar vínculos políticos partidarios que generen una campaña determinada de cara a ese comicio? ¿O hay elementos serios para considerar que el gobierno está tapando o no está colaborando? No, lo que a nuestro entender ocurre es que el gobernador, esta es, por así decirlo, una maniobra como desesperada, porque se lo vio como muy enojado, y también de alguna forma tiene como este miedo de que esto tenga una repercusión tan negativa que más o menos represente a lo que pasó en el Chaco con el caso Cecilia con Capitaní, que de alguna forma terminó con el gobierno, y da la sensación de que teme que esto pase aquí en Corrientes, no quiere que la provincia se intervenga, y se lo vio como muy pocas veces. Nosotros que lo conocemos, que lo tenemos siempre muy de cerca, nunca lo vimos en estas condiciones así, tan disgustado con todo lo que está pasando, y esto es lo que se vio, mucho enojo. Y verdaderamente la sensación que quiso dar a dejar es que hay todo detrás una maniobra. Como él decía, hay caranchos políticos que quieren de alguna forma desestabilizarlo y que pretenden dejarlo como responsable de todo lo que está pasando aquí en la provincia con el caso Loan. Bueno, Omar, más allá de los también habló de su padre, que hay una denuncia muy grave en contra de su padre por abuso sexual. Él mismo lo detalló esto. Ajá. Bueno, y reconoció... Que había ocurrido. ¿Reconoció que el hecho ocurrió? ¿Que hubo un abuso a una persona, a una mujer? Lo que dijo, mi padre tiene 88 años y nunca hubo ninguna denuncia en su contra, como que oficialmente no hay nada, pero de que después, por todo lo que se vio, que esta en una declaración era una empleada de su papá, que dice que sufrió un abuso sexual, y por eso lo presentó en una manifestación. Este es el hermano del gobernador Gustavo Valdés. Fruto de esa violación tiene un hijo. Eso es lo que se dijo en una entrevista ayer, creo que fue antes de ayer, ahí en Corrientes Capital. Omar. Pero él desmintió totalmente esto.
Te agradecemos mucho esta colaboración que estás haciendo esta noche y estos días con nosotros. Sabemos que estás trabajando con los medios de Corrientes y que con mucha gentileza también nos das información a nosotros aquí. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes en el cierre de esta semana del entramado que seguramente van a surgir de las declaraciones. Será clave. Claro, para saber lo que salga el limpio de la declaración de Walter Maciel. Claro, y de todas las que ya ha tomado la jueza, la intervención de los fiscales en estos días, para ver si se produce ese entramado que permita echar luz a esta investigación. Por hoy te agradecemos mucho. Exactamente. Buenas noches y muy buen Muchísimas trabajo. gracias. Gracias. Y además, el gobierno denunció un esquema de irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad que desvió 3.400 millones de dólares. Esta mañana, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, denunció que una serie de auditorías revelaron que había expedientes con graves irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad y se detectó que se otorgó una pensión por invalidez laboral con la radiografía de un perro. El gobierno denunció un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas. El dato a diciembre de 2023, esta cifra de pensiones por invalidez laboral se ubicó en 1.222.000 pensiones o 1.222.000 beneficiarios. Repito, a diciembre de 2023, después de 4 años de gestión del profesor Fernández, este número estratosférico no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales. En 2022, un médico correntino, por supuesto, está de más decirles, de dudosa ética profesional, adjuntó junto al certificado que hizo para la obtención de una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, la radiografía de un perro. Radiografía que paso a mostrarles en este momento para que vean con una particularidad, digamos, la radiografía del perro, por supuesto pensión que le otorgaron, está de más decirles, tiene la cola del perrito. Este relevamiento descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima que solo en el último año se desviaron fondos por el equivalente a 3.400 millones de dólares, algo así como algo más de medio punto del producto. Vamos a ir en detalle. En este cuadro vemos la cantidad de pensiones por invalidez que tiene a su cargo la Agencia Nacional de Discapacidad. En el año 2003, por ejemplo, tenía un volumen de 79.581 pensiones, mientras que en estos momentos estamos viendo que en realidad hubo un crecimiento muy grande, llegando a 1.224.286 pensiones. Esto no se detiene aquí, hay más para mirar. Pensiones por invalidez laboral. El total en la Argentina es de 1.224.286 pensiones. El monto de cada pensión es de 216.000 pesos por mes que se gastan en pensiones, 265 millones de pesos con un gasto anual de 3.200 millones de dólares. Ahora, Leandro, hay un tema allí para seguir y que tiene que ver con esta pregunta, ¿no? Los números estos, ¿son correctos? ¿Son los adecuados? Las pensiones truchas de pronto podrían llegar a equivaler al total del universo de las pensiones emitidas por discapacidad a partir de accidentes laborales. Creo que hay que mirar con lupa, ¿no?, estos datos. Sí, por supuesto. Lo cierto es que Argentina tiene cantidad de pensionados por discapacidad o invalidez superior a países de la región, y Argentina no atravesó ninguna guerra, eso es lo que llama la atención. El gobierno está hablando de un gasto anual por 3.400 millones de dólares. Hay una diferencia ahí en las cifras, no sabemos bien por qué. El número ese equivale a 0,5% del PBI de Argentina en un año, es decir, de lo que genera Argentina por año. 0,5% del PBI es un número
bastante significativo, más teniendo en cuenta que Argentina tiene la mitad de la economía formal y la otra mitad informal, que quiere decir que apenas la mitad de la población económicamente activa tributa y sostiene estos gastos, con lo cual termina siendo un gasto más considerable del que parece a nivel numérico. Bien, además de mirar estos datos y de observar cuánto representa y de mirar mucho qué pasa con el total del universo y con lo particular de la denuncia, hoy fue un día muy particular, se habló y hablamos mucho de economía, porque Luis Caputo, el ministro, dio una serie de definiciones importantes y para tener en cuenta. Una de ellas generó una frase fuerte que tiene que ver con el dólar y con el destino de los dólares y los pesos de los argentinos, ¿no? Sí, habló de eso y también, además de hablar de eso, tuvo una reunión muy importante que fue muy difundida por los medios con Jorge Macri, jefe de gobierno. Dio declaraciones periodísticas a la mañana hablando de los dólares y de los pesos y luego se reunió con Jorge Macri para hablar de la coparticipación. El tironeo este entre gobierno y ciudad que venía ya desde la época de Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández decidió retirar la coparticipación. Bueno, parece que hubo un acuerdo, habemos acuerdo, llegaron a un acuerdo que a partir de agosto, a partir del 1 de agosto, la Nación le pagará a la ciudad la coparticipación. Las palabras de Jorge Macri fueron en ese sentido, destacando este acuerdo y explicando en qué consiste lo que hoy discutieron con el ministro de Economía, Caputo. Buena reunión, una muy buena reunión, diría yo. Ustedes saben que la Ciudad de Buenos Aires ha hecho un aporte importante a lo largo de estos meses, dándole tiempo al gobierno nacional para entender los números, ordenar sus números macro, ha hecho un gran esfuerzo y ahora el gobierno nacional toma la posta y empieza a partir del 1 de agosto a cumplir con la cautelar de la Corte, que es la orden de la Corte de empezar a pagar la Copa a la ciudad, y también acordamos con el ministro Caputo, y me parece que esto es muy importante, ir juntos a la Corte Suprema a buscar un acuerdo definitivo. Bueno, ¿qué fue lo que acordaron? La coparticipación, el acuerdo entre Nación y Ciudad, son 80.000 millones de pesos por mes. De esta forma pasa la coparticipación de 1,4% a 2,95%. Vuelve al nivel que tenía durante la presidencia de Mauricio Macri. Esto se efectiviza a partir del 1 de agosto. Y un dato no menor que recién Jorge Macri resaltaba, que retroactivo se va a discutir en la Corte Suprema, es decir, Nación y Ciudad van a la Corte para intentar acordar cómo se va a pagar el retroactivo a la Ciudad de Buenos Aires. Es una buena medida para la ciudad, es una medida que la ciudad venía buscando hace tiempo. Recordemos que cuando sufrió la quita de la coparticipación hubo aumento de impuestos, entre otros impuestos a los consumos con tarjeta de crédito y también los impuestos a los pasivos remunerados del Banco Central. Bueno, de esta forma la ciudad poco a poco va a poder reestructurar su presupuesto y tal vez alivianar la carga impositiva. Leandro, ¿es posible pensar que el peso vuelva a ser una moneda fuerte? ¿Imaginás ese escenario en el que los argentinos vuelvan a retener los pesos y se divorcien del dólar, o pensás que es una utopía? Bueno, eso es lo que quiere el gobierno, ¿no? Por lo menos es lo que el gobierno quiere que el mercado y la gente crea. Claro. Que crean que el peso va a ser un superpeso, que se va a apreciar frente al dólar, que el dólar no va a seguir escalando. Por eso este anuncio de intervención en los dólares financieros para intentar mantenerlos a raya. Hoy Caputo dio un mensaje en ese sentido, aseguró que el peso va a ser la moneda fuerte en la competencia de monedas con el dólar y que la gente va a terminar vendiendo dólares para pagar impuestos en pesos. Hemos cerrado todas las canillas, no hay más emisiones en Argentina. Como dije, en enero en algún momento van a faltar los pesos en Argentina, porque no solo es que no se emiten más, sino que además que por superávit primario nosotros estamos contrayendo a razón de 1 billón, 1,5 billones de pesos por mes. Entonces, inevitablemente, el mercado de pesos, que es un mercado más, se va a equilibrar. Y en competencia de monedas, que fue siempre lo que dijimos que íbamos a hacer, el peso va a ser la moneda fuerte. Es decir, no ha cambiado absolutamente nada de lo que hemos dicho desde el día 1.
Especificaba justamente Luis Caputo que la realidad probará que la gente va a terminar vendiendo dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. Lo que está diciendo el gobierno es que luego de sanear el balance del Banco Central va hacia una competencia de monedas. Ahora la gran pregunta es si la competencia de monedas es la estación final en este cambio de régimen monetario o si después hay otra más que es la dolarización, la famosa dolarización endógena. Al respecto voy a resaltar un dato. El gobierno o Caputo está pasando la gorra para acumular la mayor cantidad de dólares que pueda, vía liquidaciones de los exportadores, vía el blanqueo. Acá te contamos que el objetivo de máxima del gobierno es que ingresen 30.000 millones de dólares vía el blanqueo y también lo admitió el Caputo vía la venta de dólares para pagar bienes personales y ganancias. Bienes personales y ganancias son impuestos que vencen entre agosto y septiembre y el gobierno espera que los privados pongan sus dólares para pagar esos impuestos. ¿Por qué está acumulando o busca acumular tantos dólares? Bueno, algunos analistas en el mercado dicen el objetivo final es la dolarización endógena y para hacer esa dolarización el Banco Central necesita juntar 50.000 millones de dólares. ¿Será así o nos quedamos en la competencia de monedas con un peso fuerte como vende ahora Caputo? Esa es la gran pregunta del mercado. Es una pregunta que vamos a resolver seguramente en los próximos 12 meses, tal vez en 2025, cuando el gobierno antes de la elección busque disipar alguna duda sobre cuál es el futuro régimen cambiario en la Argentina. Y además, Leandro, tenemos todo el tema que está ligado a el oro. Durante la semana empezó a circular un rumor que tenía que ver con la supuesta salida de las reservas del Central del oro y que ese oro estaría en el exterior. Hoy el ministro habló de esto, ¿verdad? El ministro Caputo habló y reconoció, admitió algo que estaba denunciado por el gremio de la bancaria, que el gobierno no había aclarado, que es que las tenencias de oro que estaban en el Banco Central, en el microcentro, fueron trasladadas, fueron giradas al exterior para obtener rendimientos, es decir, la depositan en una institución financiera, en un banco del exterior, para que ese banco le pague rendimientos anuales sobre esas tenencias. De esta forma dice el gobierno que generan rendimientos y esto recapitaliza al Banco Central. Ahora, yo pongo la lupa sobre un dato. Hoy pregunté a fuentes del gobierno en qué país y en qué institución bancaria está el oro y no quisieron divulgar ese dato. Debiera ser información pública. Al fin y al cabo estamos hablando de una porción de las reservas del Banco Central. El público, los votantes merecen saber dónde está. Recordemos que en el exterior, si Argentina pierde algún tipo de juicio ante el CIADI, ante inversores internacionales, esas tenencias pueden ser embargadas, con lo cual no es un dato menor que el gobierno las haya girado al exterior. Es una movida, digamos, muy positiva del Central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, sí, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno y la realidad es que el país necesita maximizar digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada, para el país es negativo. Es mucho mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo. Estás viendo a la vicepresidenta de la Nación, a Victoria Villarruel. Te habíamos anticipado que generó una publicación en sus redes sociales muy polémica, pero con respaldo al jugador argentino de la selección que había tenido cantitos muy polémicos hacia Francia. Y también te contamos cómo la secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, tuvo que tener de urgencia una entrevista con el embajador francés a muy pocos días de que el presidente viaje a ese país. Bueno, más allá de esta cuestión, fue el propio portavoz quien habló de este tema en la conferencia de prensa que realiza todas las mañanas en la Casa Rosada. Efectivamente fue a explicar que el desafortunado comentario claramente ocurrido en las redes sociales fue a título personal y que efectivamente no era la posición del gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas.
Esta mañana en Palermo, una mujer llamó a Emergencias 911 denunciando que estaban disparando con un arma de fuego desde un balcón. La policía de la ciudad y el SAME desplegaron un operativo cortando el tránsito. Y tras buscar al presunto tirador y hablar con los vecinos, la policía constató que no había atacante ni tampoco heridos graves, solo un trabajador de una obra en construcción que fue atendido en el lugar. Cuando la policía habló con la denunciante, ella negó estar al tanto de todo. A la par, el SAME constató que la herida del obrero no era nueva. Un hombre murió después de haber caído por una boca de ventilación del subte que estaba abierta. Fue a muy pocos metros del Obelisco, sobre Cerrito, entre Lavalle y Tucumán. La víctima de 53 años pisó una de las rejillas metálicas que hacen de vereda y permiten la ventilación de una playa de estacionamiento. La tapa cedió y el hombre cayó desde una altura cercana a los 10 metros. River Plate presentó a todos sus refuerzos, o al menos a los que ya están cerrados y en carpeta, para poder enfrentar lo que resta de este campeonato, de esta liga profesional del fútbol argentino, con camiseta y obviamente con la conferencia de prensa reglamentaria o estipulada por los dirigentes. Cada uno tuvo su momento para poder charlar. Se trata de, obviamente, los nombres que barajamos durante todo este tiempo: Federico Gattoni, Adam Vareiro, Jeremías Ledesma y Franco Carboni, que son las caras nuevas. A ellos se sumó el regreso de Felipe Peña Viafore, un viejo conocido de la casa del millonario, mientras que Martín de Michelis también se refirió al vasco Iker Muniain, a quien le bajó el pulgar a este jugador que tuvo una vasta trayectoria en el Athletic de Bilbao, y también la dirigencia se sabe que negocia y ultima detalles por Valentín Gómez, el defensor de Vélez Sarsfield. No la tiene tan fácil, pero está próximo a sumarse al plantel dirigido por De Michelis. Para ganar, erré el penal, obviamente, más que yo. Este mismo hombre que vemos en pantalla, que hablaba del penal que le tocó errar durante la primera etapa de la Copa Sudamericana este año, es Darío Benedetto, y ya firmó su desvinculación de Boca Juniors. Se esperaba que eso mismo lo haga la semana próxima, pero el propio Benedetto fue quien pidió hacerlo este mediodía, el día de hoy, viernes, y por eso mismo, de esta manera, el Pipa cerró su segunda etapa y se despidió con un curioso pedido de disculpas. No, agradecerles a todos. El cariño de ustedes también me superó mucho. Hoy yo soy Pipa Benedetto gracias a ustedes y gracias al escudo de Boca, y le estoy eternamente agradecido. Gracias por el apoyo en las buenas, en las malas. Siempre estuvieron, siempre sentí su apoyo. Perdón si en algún momento me he equivocado. Soy un ser humano y por ahí puedo cometer errores, pero siempre di todo por la camiseta, siempre quise lo mejor para el club. Hoy es un adiós, un ciclo que está cumplido, y agradecerles para toda la vida. El Chiqui Tapia le llevó la Copa América, segunda obtención en lo que va de su mandato en la Asociación del Fútbol Argentino, a la difunta Correa. Ya le es costumbre, ¿no? Recordemos que es algo que hizo a principios de 2021, cuando faltaba muy poquito para que se dispute la Copa América. Fue a visitar la imagen de la difunta Correa en la previa a la competencia y después prometió llevarle la Copa después de cada obtención. Lo hizo también antes del Mundial, lo hizo antes de la finalísima y después, y obviamente lo hizo antes de esta Copa América, lo hace ahora, y quién sabe si durante los próximos meses tratará de acercarse a la difunta Correa para acercarle la medalla olímpica, en caso de que el seleccionado cuente con la suerte y el acompañamiento futbolístico de poder quedarse con la de oro. Y qué frío sobre la ciudad de Buenos Aires. Ya desde la mañana el viento cambió al sudeste y hoy se presentó mucho más frío respecto que ayer y antes de ayer. La máxima alcanzó solo 13 grados 5 décimas, con nubosidad que fue en aumento ya desde la mañana. Y bueno, estamos en puertas, ahí a la espera del desarrollo de una zona de baja presión que va a traer una sudestada a la región de Río de la Plata, y desde mañana especialmente lluvias y lloviznas. A partir del mediodía de mañana la posibilidad de lluvias con vientos
vientos fuertes y ambiente frío, con baja sensación térmica. Según el Servicio de Hidrografía Naval, los niveles del Río de la Plata van a empezar a crecer por el puerto de La Plata a partir de las 5:30 de la mañana, alcanzando una altura de 5,70 metros. Después, en la dársena F de Capital Federal, va a alcanzar el río una altura de 5,70 y le va a seguir la zona de San Fernando hacia el norte del conurbano bonaerense a las 7:30 de la mañana con una altura de casi 3 metros. Representa más de 1,70 m por arriba de los valores normales. Podrían verse anegadas las zonas costeras de la ciudad y de Gran Buenos Aires. Vean cómo mañana, de la mano de ese sistema de baja presión, el viento va a estar soplando moderado del sudeste y se espera que se forme una zona de precipitaciones en el Río de la Plata, el sur de Uruguay y el noreste de la provincia de Buenos Aires. No van a ser lluvias fuertes, pero sí lluvias débiles con lloviznas persistentes y condiciones muy ventosas. Este sistema se va a desplazar hacia el Río de la Plata exterior a partir del domingo, todavía el domingo con inestabilidad durante la mañana, y recién a partir de la tarde del domingo, lenta, paulatinamente, el tiempo va a empezar a mejorar, siempre con ambiente frío. Y para el Día del Amigo, entonces, se esperan condiciones frías. Después, cuando terminemos el noticiero, les voy a detallar las temperaturas pronosticadas para cada momento del día, pero los planes adentro, porque se esperan lluvias fuertes, entonces, con esa posibilidad de sudestada e inclusive sobre cerca del Río de la Plata podrían inundarse, anegarse algunas avenidas y calles. Bueno, Nacho lo anticipó, pero de todas maneras nosotros somos optimistas, le vamos a poner coraje a esto. Y sí, efectivamente, llega el Día del Amigo y tengo que decirte que para festejar, para un intenso festejo, se hace necesario tener dinero, bastante dinero, te diría, ¿eh? Algunos prefieren planes en casa, mientras que otros prefieren salir a un bar o a un restaurante. Pese a la crisis económica, los festejos, por suerte, no se postergan. En medio de la crisis económica y con una marcada caída del poder adquisitivo, festejar el Día del Amigo requiere de una importante inversión de dinero. Por esta razón, muchos prefieren hacer juntadas en casas para abaratar costos. Día del Amigo, ¿crece la cantidad de ventas para ustedes? Crece bastante, tenemos por ejemplo varias reservas para lo que es el Día del Amigo de mañana, así que estamos muy ansiosos de que vengan a llevarse su picada. Ahí está, perfecto. Bueno, contanos opciones que tenemos para mañana, para la gente que quiera comprarse una picada. Bien, acá tenemos una picada que es solo de fiambres, que tiene jamón crudo, 2 tipos de jamones crudos, jamón cocido, mortadela con pistacho, tenemos lo que es bondiola curada al vino tinto, 2 tipos de salames, un lomito horneado y algunos encurtidos como unos pepinillos agridulces, unas aceitunas. Estas picadas que tenemos acá son para que coman 4 personas y piquen 8, más o menos están rondando los 45.000 pesos. Después tenemos formatos más grandes o más pequeños dependiendo de la cantidad de personas. Una picada más bien para 8 personas. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? Y la picada grande está saliendo 69.000 pesos, es el doble de la que tenemos acá y es muy completa. Para los que quieren festejar fuera de casa, la opción es comer en un bar o un restaurante. Eso sí, para este plan hay que destinar el doble o triple de dinero. En la zona de Palermo, una cena para 4 personas puede llegar a costar entre 80.000 y 100.000 pesos. Una cena de plato principal, de porciones abundantes como hacemos acá, puedes gastar entre 15.000 pesos aproximadamente hasta 20.000 pesos, dependiendo la bebida que vayas a consumir, ¿no? Lo que más se ve entre la gente más joven tal vez, el tema del tapeo, de pedir 4 o 5 tapitas y compartir y que sea como una mesa más amena y más de compartir, tal vez que el tema del plato principal por cada persona. Pese a estos números, entre los más jóvenes, la opción más elegida es salir a comer o ir a un boliche. Diana, ¿cuál es el plan? Salir de noche, tomar unas cervezas, escuchar un poco de música. Bien. Pero es adentro, afuera, ¿cuánta plata tenés destinado más o menos que vas a gastar? No sé, estoy saliendo con 20.000 gastándome por ahí, 20, 15, por ahí. Si pones una buena previa y sabés dónde comprar, no sé cuándo te gastarás, boludo, 15 lucas, 20 lucas. Yo no soy muy ostentoso, ¿viste? No soy de estar ahí y gastar mucha guita en la joda. Y calcularle más o menos 30, 40 lucas entre cada uno. Claro. Cada uno. Y, opción salir afuera sería eso. Claro, opción salir afuera. Y si haces casa adentro, y 30, 35, sí. Porque tiene que estar potente. Que es diferente a años anteriores. Años anteriores tenías mucha más reserva, mucha más gente preguntando. Hoy por hoy es como más ocasional. La cantidad de reservas, sí tenemos reservas, pero no tenemos el nivel de años anteriores. Aunque puede ser bastante costoso, el Día del Amigo se festeja igual.
seguramente con menos ostentosidad que en otros tiempos, pero la gente no renuncia a celebrar los vínculos de amistad. ¿Y vos qué vas a hacer mañana 20 de julio? Nosotros cuando volvamos de la pausa vamos a seguir contándote información y noticias para darle marco además a los principales anuncios que tienen que ver con la economía y con la política. Quédate, quizá estamos de vuelta con más noticias a las 20:30. Son días movidos, muy movidos para la política y también para la economía. Y esto, atención, porque no solo se nota en la oposición, se nota fundamentalmente también por su exposición al gobierno. Esta noche quiero saludar a Carlos Fara, que es analista político. No le voy a pedir que nos explique lo inexplicable, pero lo que se pueda llegar a comprender, Carlos, va a ser un gusto, como siempre, que lo discutamos aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, sí, un gusto como siempre. Igualmente. Carlos, ¿sabés que estábamos viendo desde esta noche al presidente Javier Milei hablando muy intensamente, otra vez buscando adversarios, no sé si enemigos, pero por lo menos adversarios políticos en el Fondo Monetario, en el ámbito de las finanzas, pero en el frente interno también han pasado cosas. ¿Cómo estás viendo esta decisión de Karina Milei de salir a amortiguar o a bajarle el tono a declaraciones vía redes sociales de las vicepresidentas? Estas dos mujeres tienen una relación muy particular en el oficialismo. ¿Cómo lo ves vos? Totalmente. Bueno, mira, primero, digamos, ponerle el marco, ¿no? El presidente va a la inauguración de los Juegos Olímpicos en París y, por lo tanto, digamos, era absolutamente inconveniente que la segunda autoridad del Estado argentino tuviera una declaración de ese tipo, desafortunada para mi gusto, digamos, pensando la institucionalidad y las relaciones internacionales en la Argentina, y claramente Karina Milei fue a mandar dos mensajes. Primero, la disculpa concreta, y en segundo lugar, como diciendo, miren que esa mujer no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Refiriéndose nada más ni nada menos que a la vicepresidenta. Claro. Y creo que son situaciones que van a seguir siendo muy complicadas porque la propia vicepresidenta está armando su propio partido nacional, ahora Voz, lo cual, digamos, fuera de La Libertad Avanza, lo cual ya todos podemos suponer, digamos, que eso va a ser un conflicto de largo plazo, ¿no? Claro, bueno, no es un dato menor que la vicepresidenta no juegue dentro de La Libertad Avanza. Es todo un dato, hay que ver cuándo sale a competir, porque los partidos políticos siempre generan una competencia. Estoy pensando que el año próximo habrá elecciones, ¿no? Y si va a haber candidatos por ese partido, si finalmente se inscribe. Ahora, el gobierno de Javier Milei tiene un récord, y es que en tan pocos meses de gestión, 6 meses, algo más, han salido de las funciones más de 50 hombres y mujeres de ese entramado del poder. ¿Por qué sucede esto? Sí, exactamente 56, ¿no? Una renuncia o un expulsado cada 4 días. Lo cual, digamos, es como muy notable. A ver, primero, por el hecho de que, no nos olvidemos, este es un presidente que llegó con un cierto nivel de improvisación, porque La Libertad Avanza no existía, digamos, porque no era un proyecto político, era una candidatura a presidente, y después con el tiempo se iba a ver si efectivamente eso iba a tener algún tipo de concreción, algún tipo de solidificación. Segundo, porque las propias características del presidente no es un liderazgo contenedor, ¿no? Digamos, en términos generales, lo que vos vas a encontrar son situaciones en las cuales, donde hay alguna diferencia de opinión, directamente el funcionario será expulsado. No hay una tarjeta amarilla intermedia, directamente hay tarjeta roja, ¿no? Claro. Eso tiene que ver con el estilo, y luego, bueno, está claro, a partir de la salida de Teddy Karagossian, de Fausto Espotorno, de otros, digamos, asesores, tiene que ver claramente con el hecho de que no hay libertad de pensamiento, ¿no? No hay posibilidad de disidencia dentro de un marco, digamos, muy endogámico y muy verticalista. Pero si ocurre esto, no hay posibilidad de hacer autocrítica ni mejoras.
No, totalmente. Cuando un gobierno se cierra, cualquier tipo de gobierno automáticamente empieza a enviciarse el aire y tarde o temprano termina produciéndose una situación de asfixia que cuando te va bien no hay problema, pero cuando te va mal se generan cortocircuitos internos complicados. Yo creo que desde ese punto de vista, ahora porque el gobierno de Milei hasta acá no tuvo ninguna gran crisis, tuvo turbulencias, tuvo problemas como cualquier otro, más en una situación económica como la que heredó, pero que sin lugar a dudas en algún momento va a tener algún tropiezo y ahí vamos a ver cómo reacciona el verdadero Milei, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. El objetivo político y económico número 1 del gobierno es bajar la inflación. Te quería consultar cómo estás viendo en estudios de opinión pública las demandas de la sociedad. ¿Sigue siendo inflación la preocupación número 1 o ya estás viendo otras demandas que se ponen a la par o incluso la superan? Bueno, mira, está claro que inflación, aunque más por el beneficio del éxito de la baja inflación es que la opinión pública se fue corriendo hacia el tema del desempleo, ¿no? Claramente hay mucha preocupación por el tema de la recesión y también empieza a haber, digamos, una demanda muy creciente con el tema seguridad, ¿no? Un poco también interpreta la opinión pública de la mano de una situación socioeconómica muy complicada, con pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese lado, yo te digo, el gobierno obviamente se planteó como primer objetivo la inflación, porque además es donde está de alguna manera como más cerca de poder obtener algún éxito concreto en la sociedad, pero la verdad es que la sociedad está virando en estos momentos hacia otra demanda y, digamos, todos sabemos que salir de una reactivación o una recuperación de empleo es más difícil, es más de más largo plazo, ¿no? Carlos, el gobierno está embarcado en estos momentos con un nuevo intento de debate en el Congreso de temas que tienen que ver con el juicio en ausencia, la baja de la edad de la imputabilidad para que los chicos a los 13 años sean juzgados como mayores, con una intención de ir a una reforma política, a una reforma electoral. Y hay diálogo. Recién empieza, pero hay diálogo. Pero aún los bloques dialoguistas le han dicho a Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que los diputados están cansados de ser agredidos. Es más, uno de ellos, muy notorio, le dijo a Francos, si vos a un perro le pegás todos los días, va a llegar el momento en el que ese perro te va a morder la mano. ¿Puede ser que estén pensando en restringir el apoyo al presidente, al menos en la Cámara de Diputados? Bueno, yo te diría sin duda, ¿no? Recordemos que para que la Libertad Avanza logre aprobar cualquier tipo de proyecto necesita 4 patas. La propia, la del PRO, la del radicalismo y la de Pichetto con aliados como la coalición cívica. Entonces, desde ese punto de vista, lo que los bloques dialoguistas le plantean al gobierno es que le dieron la derecha, como se dice habitualmente, para aprobar las ley bases y el paquete fiscal, pero que no iban a ser tan concesivos en el futuro. En parte por esto que vos decís, digamos, el gobierno de alguna manera agrediendo o criticando a bloques que pueden facilitar la aprobación de leyes. Obviamente, digamos, en algún momento la reacción iba a existir, pero por el otro lado también por el hecho de que esos bloques lo que quieren es de alguna manera hacer pesar su rol estratégico con que una de esas patas se caiga, con que el bloque de Pichetto más aliados decidan no apoyar al gobierno en una ley, el gobierno no logra quórum y tampoco logra leyes. Con lo cual es absolutamente imprescindible, ¿no?, que siga el modelo de consenso con el cual logró obtener la ley base. Sobre todo porque viene un proyecto muy importante y esto aplica a la gestión, que es la discusión del presupuesto 2025, ¿no? Más allá de que podamos pensar si vamos a tener pasos, si no, si habrá boleta única, si habrá ficha limpia, el tema económico, el tema del presupuesto me parece que es uno de los temas centrales. Martín Menem, ¿pensás que va a seguir al frente de la Cámara de Diputados? Hay muchos cuestionamientos por esta hora. Su buena relación con Karina Milei hará que pueda mantenerse en el cargo, porque hay mucho run en el Congreso. Sí, es así, el ruido efectivamente existe. Mi sensación es que los Menem en general, ¿no?,
pero particularmente por lo que vos preguntás, Martín Menem, como presidente de la Cámara de Diputados, a mí me parece que el gobierno va a hacer lo imposible porque se mantenga esa situación. La verdad es que desde el 83 existe una regla no escrita, que es que el oficialismo tiene la preeminencia y la presidencia de la Cámara de Diputados. Ni con el kirchnerismo, llegó a suceder eso. Me parece más difícil que suceda ahora, aun cuando efectivamente haya algunas cosas que quizá Martín Menem o la propia mecánica del gobierno en su relación con la Cámara de Diputados deba cambiar. Te hago una última muy breve. ¿Pensás que los diputados de la Libertad Avanza que fueron a la cárcel a visitar a personas que están detenidas, militares o exmilitares, que están acusados por violación a los derechos humanos, merecen una sanción o que esto puede quedar así sin ninguna repercusión? Bueno, a ver, obviamente cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera. Lo que pasa es que, hay una legislación y una doctrina en Argentina sobre las violaciones de derechos humanos. Como en la Cámara de Diputados es un cuerpo en donde los propios miembros deciden el criterio y la sanción eventual a este tipo de situaciones, a mí me parece que lo más probable es que se conjugue una mayoría que sea una especie de no pasarán, ¿no? Una especie de cordón sanitario, como se dice habitualmente en algunos lugares de Europa, respecto a que sobre ciertos temas, no hay manera de salirse de la doctrina mayoritaria. Muy bien, Carlos Fara, te agradecemos mucho, como siempre, esta conversación. Es tanto lo que hay para preguntar que entenderás, ¿no? Por eso, cuánto hemos hablado y cuánto queda todavía. Te deseo muy buenas noches, buen fin de semana y, como siempre, muchas gracias. Igualmente para vos. Bien, y hablábamos con Fara de que esta noche el presidente Javier Milei tuvo declaraciones duras, muy duras. Estuvo en una entrevista en Neuramedios y allí generó críticas a uno de los principales referentes en la negociación de la Argentina con el fondo, que es el economista chileno Rodrigo Valdés. Fíjate qué es lo que dijo el presidente Milei. Hubo complicidad del jefe de la misión del fondo con el gobierno anterior para ocultar adentro del balance del Banco Central eso. ¿Quién era el jefe de la misión del fondo? El que sigue siendo ahora. ¿Pero no te complica decir esto con el fondo? No, porque se tiene que saber la verdad. La gente tiene que saber la verdad. El jefe de la misión del fondo fue ministro de Economía de Bachelet, en el segundo gobierno, que causó el desastre que causó en Chile. ¿Estás hablando de Rodrigo Valdés? Sí, exactamente. Que además es Foro de San Pablo. ¿Por qué le permitían todo a Massa? ¿Por qué? Porque el gobierno anterior era Foro de San Pablo, era Grupo Puebla. Nosotros sobrecumplimos todo y todo el día, están, poniendo peros. Y te pregunto... Te voy a decir algo. El fondo tenía un conjunto de metas. Nosotros le pusimos metas más fuertes y sobrecumplimos las propias que nosotros habíamos puesto. Leandro, por favor, ayúdanos a pensar y a comprender un poco más estas declaraciones que, como anticipamos, son fuertes de verdad, ¿eh? Sí, Milei vuelve a criticar, porque ya lo había hecho, a Rodrigo Valdés, que es director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Es un economista chileno ortodoxo, que está bastante a la derecha de lo que fue el gobierno de Bachelet, si bien lo integró, que estudió en el MIT en los Estados Unidos, que es una figura del establishment del fondo, y lo critica justamente, lo que revela esta crítica es que la relación entre el gobierno y el fondo no atraviesa un buen momento. Ya te contamos acá que las medidas del último fin de semana de intervenir en los dólares financieros para bajar la brecha es una medida que el fondo no quería, que el fondo no quiere. Entonces esto lo que está revelando es que, por lo menos en el corto plazo, en 2024, el gobierno de alguna manera se está despidiendo de la posibilidad de que el fondo desembolse dólares frescos en la Argentina. Recordemos que Caputo dijo se está negociando un nuevo acuerdo y el fondo contestó todavía no hay cronograma para una nueva negociación. Es decir, estas críticas revelan que la situación no es buena entre el fondo y el equipo económico argentino y que Milei seguramente está apostando a que un cambio de gobierno en los Estados Unidos le otorgue una especie de salvavidas financiero para obtener dólares frescos que hoy el fondo parece que no va a desembolsar. Seguimos hablando de economía. Saludo esta noche al economista Aldo Abraham. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por este de vuelta aquí en Noticias en las 20:30.
Muy buenas noches, un gusto para mí estar en el programa. Bien, primera pregunta, ¿se impone? ¿Habrás visto o escuchado las declaraciones del presidente Javier Milei? Acabamos de difundirlas. Fue durísimo con Rodrigo Valdés, además de tener estas consideraciones de que el fondo parece que no acompaña. ¿Hasta dónde este tipo de posiciones que manifiesta públicamente el presidente? Primero había algún run en los pasillos de la Casa Rosada, pero ahora no, ya es en los medios. ¿Hasta dónde puede llegar a entorpecer las negociaciones con el Fondo Monetario, teniendo en cuenta que hace menos de 10 días el staff, la vocera del fondo, salió a ratificar y a sostener a Valdés? Las diferencias que tiene el presidente Javier Milei con este funcionario del fondo son públicas ya desde hace tiempo. La realidad es que el Fondo Monetario es un organismo político, responde a las decisiones de los principales países que son accionistas en el fondo. Así que, y en líneas generales, los técnicos que están en el Fondo Monetario también están habituados a desentenderse un poco de lo que son manifestaciones que tengan que ver por ahí con la política interna de cada uno de los países, ¿no? Ellos lo que hacen es evaluar si el programa que se ha pactado con un país va correctamente, va en el rumbo correcto, si es así, lo siguen avalando, si hay desembolsos para hacer, los hacen. En este caso, todos los desembolsos que había dentro de este programa que tenemos negociado se han realizado. Por eso es que se está pensando en un nuevo acuerdo para ver si se puede obtener nuevo financiamiento. Y la verdad es que el Fondo Monetario, excepto por el hecho de que hubieran esperado una salida a una unificación cambiaria más temprana, y además por ahí una mayor predisposición de la mayoría de nuestros legisladores de aprobar las leyes que efectivamente cambien el rumbo de la Argentina, tiene poco para criticar el rumbo que ha tomado económico el país, ¿no? Así que, no sé, supongo yo que estas diferencias seguramente permanecerán, pero el Fondo Monetario Internacional hoy está más preocupado por ver que el rumbo cambie, por ver que se salga a una unificación cambiaria, que ahora viene demorado, que por este tipo de discusiones, ¿no? Aldo, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos en pesos. ¿Qué te parece que quiso decir? ¿Que el dólar financiero, por lo menos el contado con liquidación, no va a seguir subiendo? ¿Que la presión impositiva va a seguir estando alta o que ya se viene la competencia de monedas? Yo creo que lo que él está previniendo es a la gente de que sí, los $2 paralelos no van a seguir subiendo, que es mal negocio invertir en dólares, porque esto tiene más que ver no con los impuestos, porque los impuestos claramente ya han dicho que van a bajar, sino con una expectativa, ¿no? Porque esto no es necesariamente esto que dice el ministro Caputo, algo que vaya a suceder hoy, ¿no? Pero sí es cierto que uno de los esquemas que está primando para dolarizar en la Argentina en el futuro es que en algún momento el Banco Central va a dejar de emitir pesos, y como los argentinos, para defendernos de esta estafa permanente que hizo el Banco Central para financiar a los déficits de los gobiernos de turno, que ahora no está pasando, pero sí pasó durante la anterior gestión y las anteriores gestiones, podríamos decir, venía cobrándole a la gente cada vez más impuesto inflacionario, y la gente que quiere tener una determinada cantidad de pesos en el bolsillo, porque eso lo hace sentirse cómodo en algún cajón por las dudas, empezó a decir, bueno, si yo tengo todos estos pesos en el bolsillo, sí, me da mucha satisfacción, pero me están sacando cada vez más impuesto inflacionario, prefiero tener menos pesos, donde me van a empobrecer menos para financiar al gobierno. La verdad es que los argentinos hemos tendido a bajar nuestra demanda de pesos fuertísimamente, ¿no? Y la expectativa del gobierno es que en la medida que se estabilice la Argentina, y eso es así,
la gente va a decir, bueno, pues si ya no me sacan más con impuesto inflacionario valor a mis pesos, pues me voy a querer tener la cantidad de moneda que tenía antes, que era la que me hacía sentir cómodo, ¿no? Y ahí va a haber un fuerte aumento de la demanda de moneda que no va a estar siendo provista por los pesos que están emitidos, y entonces la gente, ahí es donde está todo esto de la competencia de monedas, va a empezar a usar el dólar. Y cada vez en forma más creciente va a estar usando dólares porque más pesos no se van a imprimir. Aldo. Así que va a usar cada vez más dólares. Y bueno, y como van a cobrar, por lo visto, van a seguir cobrando solamente en pesos, eso entiendo yo, los impuestos que estén vigentes en ese momento, la gente va a tener que vender esos dólares a cambio de pesos para poder pagar los impuestos. Pero esto es más bien algo que va a pasar en la medida que primero salgamos a una unificación cambiaria, se elimine el cepo y se llegue a un nivel de estabilidad en el cual se elimine la emisión de moneda peso, ¿no? Otra cuestión que anunció hoy el ministro fue que el Banco Central finalmente giró las tenencias que tenía de oro al exterior para tener un rendimiento de esas toneladas de oro. ¿Qué te parece la medida, más teniendo en cuenta que Argentina siempre sufre juicios en el CIADI y le han embargado activos en el exterior? ¿Qué opinión te merece esa medida? Mira, la verdad, bien, porque si hay algo que necesitamos es un banco central que gane sobre sus activos fondos, porque eso va a ayudar a sacarlo de la insolvencia en la que lo dejó el anterior gobierno, ¿no? Y además, con respecto a esto que vos decís, es justamente esto hay que aclararlo, porque hemos escuchado a muchos colegas míos decir que esto de transferir la deuda remunerada del Banco Central al Tesoro es pasar de un bolsillo a otro la deuda, cosa que no es así, porque en realidad la deuda remunerada, este endeudamiento tremendo que tenía el Banco Central, en realidad lo tomó para financiar al gobierno sus excesos de gastos, con lo cual lo lógico es que la deuda la tenga aquel que se lo gastó, o sea, es el Tesoro. Y por otro lado, no es pasar la plata de un bolsillo a otro, o como también escuché decir, es como que yo le pase la deuda, peor todavía, la deuda a mi mujer, ¿no? A mi esposa. Yo le cuento que si su esposa se muere, él no debe nada, ¿no? Con lo cual, algo debe haber de raro. Y lo raro en ese razonamiento es que son dos personas jurídicas distintas. Aldo. O sea, no es el deudor, sino la esposa. Y acá pasa lo mismo. En el mundo, los bancos centrales, y acá en la Argentina formalmente es también así, son personas jurídicas distintas al Tesoro. Por eso es que justamente nunca nos pudieron embargar las reservas del Banco Central. Bueno, solamente a ver, para sobre este punto, y fíjate esto que pasa sobre este punto quería hacerte una pregunta. Además de larga vida a las esposas, quería hacerte una última pregunta. ¿Que el oro esté en el exterior resulta inembargable por ser parte de las reservas? Exactamente. Porque claramente, ¿no hay duda de esto? Fíjate que los países en los que se hacen estos juicios, que tuvo la Argentina, son países en los cuales los bancos centrales son independientes. Ellos entienden que justamente es así y por eso es que tienen una inflación de un dígito. En cambio acá, como tenemos economistas y políticos que siguen considerando que es el otro bolsillo del Tesoro, pues lo usan para financiarse y así nos va, ¿no? Con la inflación que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Aldo, te agradecemos mucho. Aldo Abrán es economista, nos ayuda a pensar sobre los temas del día. Hoy hubo mucho de economía, te diría que como casi siempre en la Argentina, pero hoy particularmente con las declaraciones del presidente de la Nación y el ministro Caputo, hay mucho más y mucho en qué pensar. Que tengas un gran fin de semana, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y también que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Yo te voy a hacer una invitación para el fin de semana, que el domingo a las 9 de la noche enciendas la tele, vengas aquí al canal de la ciudad y te enganches mirando El Tornillo. Pues es que El Tornillo es un gran programa
de análisis político, un programa bien político que tiene este fin de semana un invitado muy especial. Es Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo es especialista en redes de comunicación, ha sido la mano derecha de la comunicación del presidente en redes de Javier Milei durante la campaña, muy fuerte en sus opiniones y desde ya te anticipo que ha dejado, decimos los periodistas, títulos fuertes. Pero a ver, vamos a mirar solamente un anticipo de ese programa. La nanosegmentación tiene que ver con grupos muy específicos, que hoy lo que se busca es que se conviertan en microinfluenciadores. Hoy tiene mucho más influencia una persona que tiene 500 seguidores y que le puede hablar a 100 personas que alguien que tiene 1 millón de seguidores y le habla a 100.000 personas que no sabemos quiénes son. Claro. Entonces yo sé que Doña Rosa, que tiene 500 seguidores, si comparte un contenido mío, va a tener una influencia mucho más importante sobre sus 100 seguidores que alguien que de repente sí, está bien, es una genia en la cocina y habla a 100.000 personas que no tienen nada que ver conmigo. Claro. Eso tiene 2 desafíos. En las campañas políticas aparecen los que dicen, no, metamos plata en publicidad, compremos influencers y lleguemos a 10 millones de personas. Fantástico. ¿Quiénes son? ¿Con qué mensaje? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué los influencia? Y lo otro es un poco lo que se hizo este último año, que es tratar de que la gente termine siendo la que hace la campaña. Vos imaginate que una persona, no sé, de 30 años, tiene 100 seguidores, 200 seguidores, comparte un contenido y siempre tiene 10 me gusta, 20 me gusta y con eso es feliz en su vida. Pero de repente comparte un contenido que a mí me interesa, que comparto porque habla de mí, de mi candidato, y de repente tiene 600 me gusta. ¿Qué va a hacer esa persona que era feliz cuando tenía 20 me gusta? Va a empezar a tener mucho contenido mío, va a compartir todo porque ve que tiene interacciones, que son orgánicas. Eso sí. Entonces nos ocupamos más de compartir lo que otros comparten que la publicidad para gastar toneladas de dinero. ¿Qué quiere decir orgánico? Orgánico significa que no tiene plata de por medio. Ahí estaba Fernando Cerimedo y este es apenas un anticipo. Pero estamos en vacaciones de invierno, ya se viene la segunda semana. Atención, ¿qué pasa con el movimiento turístico? ¿Será más fuerte, menos? Bueno, trabajando con este tema está Cristian Doldán en uno de nuestros móviles. Hola Cristian, buenas noches, contanos. Silvina, ¿cómo estás? Nos vinimos hasta la terminal de ómnibus de Retiro y para contestar tu pregunta, la realidad es que se ve un movimiento poco habitual para los últimos tiempos, ¿sí? Evidentemente todas las familias tuvieron este ahorro, hacer ahorro durante todo este año para poder irse de vacaciones de invierno, porque la realidad a uno le pone contento poder venir y ver el movimiento de gente que vemos esta noche acá en la terminal de ómnibus de Retiro. Vamos a ver, a charlar por acá. Chicos, ¿a dónde van? ¿A dónde se dirigen? Vamos hasta Merlo y de ahí nos vamos hasta San Luis. Perfecto, vacaciones de invierno. No, vinimos de vacaciones y nos estamos volviendo a nuestras casas. Ah, claro, ustedes ya tuvieron las vacaciones. Bueno, ¿cómo la pasaron? Bien, bastante bien. Estuvimos laburando, hicimos un par de cosas. Perfecto, muy bien. Los chicos de San Luis, que claro, mucha gente que está volviendo, ¿no? Porque las vacaciones de invierno en el interior del país ya habían comenzado, están finalizando. Familia, ¿a dónde van? Simplemente para consultar eso. Hola, a Mina Clavero. A Mina Clavero, a Córdoba, perfecto. De vacaciones, contame, ¿cuántos días? No sabemos lo que depara el destino. Sí. Van con agenda abierta. Sí. Contame, ¿con quiénes vas? Con mi tía y mi primo. Gracias, que la pasen. De nada. Está muy bien. Mina Clavero, Córdoba, otro de los destinos elegidos. Sabés que, Silvina, estuvimos consultando con las empresas, las más grandes, las que tienen mayor cantidad de rutas, de destinos a los principales destinos turísticos del país. Nos informaron que multiplicaron los servicios debido a la gran cantidad de personas que están a la demanda, ¿no? Entonces, en algunos casos incluso duplicaron la cantidad de servicios y te digo, la verdad es una buena noticia porque uno que habitualmente viene acá a la terminal de Retiro, por ejemplo, para poder ver cómo era el movimiento en los últimos fines de semana largo, no se encontraba con este movimiento. Te quiero cerrar con esta imagen, la última. Tenemos por lo menos 10 ómnibus estacionados, ¿sí? Ya preparados para salir. Este es el último horario, en estos momentos se están retirando, pero digo, es importante porque, reitero, cuando uno venía habitualmente se encontraba con las dársenas vacías. Bueno, muchas de estas personas, por suerte, pudieron ahorrar y bueno, tienen unas merecidas vacaciones de invierno. Muy bien, Cristian.
Nos alegra saber que hay un poco más de movimiento allí en Retiro y siempre con muchas ganas de subirnos nosotros a uno de esos micros. Vamos a ver qué hace Cristian esta noche. Nosotros, cuando volvamos de la pausa, vamos a entrar ya en el último capítulo de este Noticias a las 20:30. Datos que tienen que ver con el deporte y el tiempo para el fin de semana. Vamos. Juancho, hablemos de deportes, de tenis, porque parece que hay un jugador muy joven, argentino, algún recambio, ¿no? Por allí, Tirante, que está llegando a una final. No sabemos mucho de él, contanos más. Thiago Tirante, justamente, es una de las grandes apariciones de este circuito que ahora llegó a la final del torneo, mejor dicho, a las semifinales del torneo ATP del cual participa. Lógicamente hay que entender que las cosas no son fáciles para un joven como él, mucho menos cuando le toca enfrentarse a no personajes mejor establecidos en el circuito ATP, sino que tienen mucha más experiencia, como el español Roberto Carballes Baena, a quien le ganó por 6-3, 2-6 y 7-5. Por eso avanzó a la siguiente etapa, jugará por primera vez en su carrera semifinales de un torneo ATP y lo hará mañana a las 9:20 de la mañana ante Nuno Borges, este tenista portugués que seguramente le presente un poquito más de problemas, pero nada que no pueda superar para poder llegar a la final. Rafael Nadal también viene muy derechito y le tocó en este caso ganarle a un argentino. Una de cal y una de arena para nuestros compatriotas. En este caso Mariano Navone fue quien cayó ante Rafa. Le ganó el primer set, lo desgastó y lo llevó a fondo después de un 7-6 con un tiebreak de 7-2 bastante agitado. 7-5 y 7-5 fueron los dos del final. Lo exigió hasta lo último, lo cargó físicamente Navone, pero poco pudo hacer ante la bestia Rafa Nadal, que jugará mañana la semifinal ante el croata Duje Adjokovic por las 8 de la mañana del torneo de Suecia. En el mismo torneo que disputará las semifinales Rafa Nadal, del otro lado hay un francés que se llama Quentin Halys y metió un punto espectacular. También hizo un cuadro magnífico, pero desde el piso le tocó ganar este punto. Increíble, se cayó, le pegó como pudo y de esta forma superó al brasilero Gustavo Eide por 6-1 y 7-5. Jugará el otro cuadro, la otra parte de las semifinales ante el alemán Straff también mañana, pero más temprano, a las 6 de la mañana. Nacho, es viernes, muchas personas saliendo, vacaciones de invierno, mañana Día del Amigo. Es imprescindible saber qué va a pasar con el tiempo. Bueno, y ya está soplando, como les comentaba hoy, viento del sudeste que alcanza los 24 kilómetros por hora y el cielo se encuentra mayormente nublado. En el Río de la Plata ya está lloviznando sobre esa porción y la temperatura 11 grados a esta hora de la noche. Y vamos a tener, a partir de la madrugada, un aumento de la intensidad de viento del sudeste. Vamos a registrar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, el viento sostenido a 25 kilómetros. Y mañana la temperatura durante horas de la mañana, 8 grados y nada más. La humedad altísima, 93%. Sale el sol a las 7:56, aunque no lo veamos, el sol está. Y a partir del mediodía la probabilidad de chaparrones, de lloviznas, mejoramientos temporarios. La temperatura máxima en horas de la tarde va a estar entre los 13 y los 14 grados, pero no mucho más que eso. Una tarde fría, ventosa, con inestabilidad. El viento del este a 22 kilómetros por hora, la humedad alta, 87%. Y hacia la noche va a continuar inestable con lloviznas intermitentes. 11 grados la temperatura, el viento del este. Mañana el sol se oculta a las 18 horas y 5 minutos. La humedad altísima, 98%, 100%, cerquita de la saturación. Y el domingo va a amanecer con cielo nublado, con lloviznas. A partir del mediodía ahí va a empezar a mejorar, aunque va a continuar la cobertura nubosa. Y lo bueno del domingo que no va a estar tan frío. 11 la mínima y una máxima de 15 grados. A poquito empieza a repuntar la temperatura. Ya a partir de la semana que viene, temperaturas máximas que van a estar entre 18 y 20 grados el lunes, el martes, el miércoles. Así que el día más frío, lamentablemente, el Día del Amigo. Bueno, pero va a ser un sábado para valientes, así que ya lo tenemos asumido. Nada nos va a detener para celebrar. Por supuesto. Así que ahí estamos. Un beso grande y muchas gracias. Gracias.
Hasta aquí te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. A disfrutar mucho el fin de semana. El lunes nos volvemos a encontrar para hacer juntos estas noticias a las 20:30. Chao.